Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a desarrollar dentro de la unidad de aplicaciones de la integral definida la idea de sólido de revolución, el volumen de un sólido de revolución, algunos ejemplos, la superficie lateral de un sólido de revolución y bueno, y otros ejemplos más. ¿Qué entendemos por sólido de revolución? Bueno, vamos a considerar una, una función de R en R que esté definida en un intervalo AB, una función que vamos a pedir que sea continua y que sea positiva, ¿no? Que la gráfica esté por arriba del eje X. Esa función determina una gráfica en el plano y que si la vemos en el plano aquí a la derecha, lo que vamos a hacer es pasarla a un sistema de 3 dimensiones, considerando el plano horizontal, el que corresponde al eje X, que sería el rojo, y al eje Y, que sería el verde. ¿Sí? Esa sería nuestra situación de pasar de un sistema de 2 dimensiones en el que la gráfica está representada en el plano XY a un sistema de 3 dimensiones donde bueno, la gráfica es una curva plana que está en el plano, en este caso oficia de piso en el sistema de tres ejes cartesianos. Eh, lo que haremos será tomar esa curva que está en el plano XY y hacerla rotar alrededor de algún eje de simetría. En primer lugar lo haremos respecto al eje X, que es el colorado. O sea, la gráfica de la función va a rotar alrededor del eje X y eso determina un sólido que es un sólido de revolución, se llama. Precisamente porque gira alrededor de un eje de simetría. La idea es completar los 360 grados para que quede determinado el sólido en el espacio y en el que la curva que inicialmente teníamos en el plano oficia de perfil del sólido. La curva que teníamos en el plano oficia de perfil. Allí, bueno, tengan presente que el render de la computadora hace que la superficie pareciera recta, pero bueno, es una cuestión del software. Eh, de manera que uno determina distintos sólidos que tienen una simetría respecto al eje en el cual uno los está rotando. Eh, de los sólidos de revolución más usuales podemos destacar el cilindro, o sea, un cilindro, en este caso un, un sector del cilindro, ¿no? Una parte limitada en sí. Un cilindro es algo que tiene longitud infinita. Aquí estaríamos destacando solamente una parte del cilindro para de longitud que va de A hasta B. Los cilindros entonces son eh, sólidos de revolución en donde el perfil del sólido está determinado por un segmento recto. Aquí, bueno, me cuesta un poco con el mouse lograr que queden alineados los puntos, pero bueno, se entiende entonces que si esto fuera un segmento recto,
horizontal, al hacerlo girar alrededor del eje X, lo que queda determinado es un sólido que es un cilindro. Yo tendría que subir un poquitito más este. Ahí creo que ya, ahí está, perfecto. Otro sólido que puede destacarse como sólido de revolución es un cono. Un cono, un bonete, en este caso también corresponde a un segmento de recta, pero que no es horizontal, sino que tiene una cierta inclinación. El vértice del cono, en este caso, se encuentra en el eje X, o sea, es la recta interseca al eje X o el segmento interseca al eje X, y eso, al hacer rotar el segmento de recta alrededor del eje X, me determina un cono. Si el segmento de recta no corta al eje X, lo que nos queda determinado es un cono también o un cono truncado. ¿Sí? Uno podría extender imaginariamente el perfil del cono y augurar que el vértice se encontrará un poco más a la izquierda, pero en sí el sólido en este caso que queda representado es un cono truncado, no tiene cúspide. También las esferas son sólidos de revolución, en el que lo que se hace girar alrededor del eje X es una semicircunferencia. ¿Sí? Bueno, voy a tratar de hacer algo lo más similar a una semicircunferencia, pero se entiende. Si esto representara una semicircunferencia, cuando la hago girar alrededor del eje X, queda un sólido de revolución que es la esfera. Esos sólidos de revolución que bueno, ya tenemos más o menos a qué nos referimos con sólido de revolución, tienen un volumen, o bueno, esperamos que tengan un volumen. La idea será definir entonces el volumen de ese sólido de revolución, considerando como hipótesis, como dijimos al comienzo, que la gráfica de la función corresponde a una función que es continua en el intervalo a,b. Y bueno, la estrategia va a ser muy parecida a la que venimos desarrollando, que será elegir una partición en el intervalo a,b. En este caso, lo que vamos a tomar es, fíjense, empecemos con un punto. Cuando tomamos un punto en el intervalo a,b, tenemos el segmento que corresponde a que une el punto sobre el eje X y sobre la gráfica en forma vertical. Ese segmento representa el radio de un disco, que es una feta de el sólido que uno espera determinar. Distintos valores de X determinan fetas diferentes del sólido cuyo radio está determinado entonces por el valor de la función, o sea, la altura de ese segmento, bueno, la longitud de ese segmento que en el plano XY representa una altura. Cuando lo vemos en el espacio, eso representa el radio de este disco, que es un disco que su volumen lo podemos definir como elemento básico como el área de la base por la altura, siendo que el área de la base o que la base es una circunferencia,
es un círculo de área pi por radio al cuadrado. El valor f de x representa el radio del disco, del círculo, perdón, y multiplicado por delta x, que es el ancho del círculo del disco, o la altura del disco que estamos inspeccionando. Entonces, cada disco en el espacio, cada feta, puede calcular, se le puede calcular el volumen a través de la expresión pi por f de x al cuadrado por el delta x. La suma de todos esos volúmenes lo que me determina es una suma de Riemann o una suma de volúmenes de varios discos y que se espera que para cantidades grandes de fetas de ancho o de alto cada vez más pequeño, sea una buena aproximación del volumen que uno está queriendo calcular. Como mencionamos, el desarrollo que vamos a hacer va a ser tomar una partición del intervalo AB con una cantidad de intervalos, de subintervalos, y bueno, para cada elemento XY estrellita dentro de cada subintervalo, lo que hemos considerado fue un disco cuyo radio estaba dado por el segmento de longitud f de x estrellita. Y ese disco entonces tiene un volumen esos discos son las secciones del sólido, las secciones, las fetas. Está dado por el volumen del disco, que es pi por el radio al cuadrado, es el área de la base, por la altura, que es el delta x. La altura del disco está dado por la variación de x. La suma de todas esas, de los volúmenes de esas secciones determina una aproximación del volumen y está dado por una suma de la forma pi por f sub xy al cuadrado por delta xy. Esto, así escrito, puede pensarse como una suma de Riemann de la función g de x dada por pi por f de x al cuadrado, asociada a la partición P y a los elementos que se toman en forma arbitraria en cada subintervalo. Con las condiciones que hemos planteado sobre f,
Si f es continua, en el intervalo AB, entonces también lo es G, y por lo tanto la función g es integrable en el intervalo AB y su integral está dada por el límite de las sumas de Riemann, haciendo que la cantidad de intervalos tienda a infinito y el tamaño de la partición tienda a cero. O sea, y además la integral desde A hasta B de g es el límite cuando n tiende a infinito, considerando que el tamaño de la partición tiende a cero, de las sumas de Riemann. Es, bueno, algo muy similar a lo que hemos hecho anteriormente para las otras aplicaciones. En este caso, para calcular o para definir el volumen de un sólido de revolución. Entonces, de ahí viene entonces la motivación, que en el caso que la función f sea una función continua y positiva, en un intervalo AB, se define entonces el volumen como la integral desde A hasta B de pi por f de x al cuadrado diferencial x es el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer rotar la gráfica de f alrededor del eje x. Esto es lo que tomaremos entonces como definición y que usaremos para calcular estos volúmenes. Si tomamos como ejemplos los que hemos presentado inicialmente, vamos a considerar, por ejemplo, los cilindros, los conos truncados y las esferas. Los cilindros o los tramos de cilindros. En ese caso, lo que habíamos planteado era que considerábamos desde un número A un número B, un segmento horizontal, o bueno, la gráfica de una función constante, que es continua y por lo tanto el volumen del sólido que se genera al hacer rotar la gráfica alrededor del eje X va a estar dada por la integral desde A hasta B de pi por f de x al cuadrado, que es la integral de A hasta B, que, bueno, siendo que es una constante,
queda multiplicada por la longitud del intervalo. Eh, es entonces recuperar la definición o la fórmula del volumen de un cilindro, donde hemos planteado que la altura del cilindro es B menos A, que es la longitud del intervalo, y el radio del cilindro es C. El cilindro, bueno, es un sólido de revolución, tiene un eje de simetría de revolución. Para el siguiente ejemplo, que era el cono truncado, vamos a considerar la situación general. El cono truncado, vamos a considerar que tiene dos bases, una base mayor y una base menor, que son círculos y que tienen un perfil que es rectilíneo. La altura del cono truncado va a estar dada por un número h, y las bases están caracterizadas, bueno, por la base mayor, que tendrá un radio R1, que es positivo, y la base menor, que tendrá un radio R2, que también va a ser un número positivo. Y bueno, vamos a considerar que R1 es más grande que R2. H también es un número positivo. Para calcular el volumen de este sólido, lo disponemos entonces como un sólido de revolución en un sistema de ejes cartesianos. Y bueno, y para hacerlo lo más sencillo posible, lo que vamos a considerar entonces va a ser R1 y R2 como los radios R2 y R1. H va a ser en el eje horizontal, y entonces vamos a trazar una recta que nos da el perfil del cono. ¿Sí? Cuando lo hacemos girar alrededor del eje X, obtenemos el cono que habíamos planteado. Para poder calcular el volumen, lo que tenemos que considerar es, bueno, lo que tenemos que averiguar es qué expresión nos permite representar ese segmento. Esa función f de x es una función lineal que tiene pendiente, la pendiente de esta recta es R1 menos R2 sobre H, ¿sí? es delta I sobre delta X, y la ordenada del origen de la recta está dada por R2. De modo que la función asociada a ese segmento de recta está dada por R1 menos R2
sobre h por x más R2 en el intervalo que va de 0 hasta h. Esta función es la que, o cuya gráfica, al hacerla rotar alrededor del eje X, me determina el sólido de revolución, que es el cono truncado, y por lo tanto el volumen que buscamos es la integral desde 0 hasta h de pi por f de x al cuadrado diferencial x eh, para calcular esta integral podemos eh, desarmar el binomio al cuadrado. Acá va una h para que quede pi por R1 menos R2 sobre h al cuadrado por x al cuadrado más pi por R2 al cuadrado más pi por 2 veces R1 menos R2 sobre h por R2 por x diferencial x. ¿Sí? El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Ok. Y bueno, las primitivas son primitivas directas. Aplicando linealidad podemos calcular el volumen como pi por R1 menos R2 sobre h al cuadrado por x al cubo sobre 3 más pi por R2 cuadrado por x más evaluado entre 0 y h, que cuando evalúo en h me devuelve una cosa y cuando evalúo en 0 se anulan los tres términos, por lo tanto queda pi por, aquí queda h cuadrado, bueno, acá me había olvidado un 2, este 2 me lo había olvidado, que se cancela, y aquí queda h y que si distribuyo este, este paréntesis, se cancela el pi por R2 cuadrado h con R2 cuadrado h, que aquí esté negativo, para que quede, bueno, lo más compacto que se me ocurre en este momento.
es pi por R1 por R2 por H. Así que bueno, esta podría ser una fórmula para la determinación del volumen de un cono truncado de altura H y cuyos eh, base mayor y base menores tienen radios R1 y R2. Es un cono truncado recto. El siguiente ejemplo que habíamos considerado fue el de una esfera. El de una esfera en el que eh, vamos a considerar que tiene un radio fijo, un radio R, tiene un centro y bueno, para calcular el sólido de esta esfera usando la idea de sólido de revolución, lo que pensamos fue disponer una semicircunferencia en el plano XY de radio R. Eh, hacer la revolución de esta semicircunferencia alrededor del eje X genera como sólido de revolución a la esfera de nuestro problema. La ecuación para esta esfera o para esta semicircunferencia es la raíz positiva de r cuadrado menos x al cuadrado en el intervalo que va de menos r hasta r. Es una función continua, es una función positiva, de modo que el volumen de la esfera será la integral desde menos r hasta r de pi por f de x al cuadrado, que nos queda, bueno, lo escribo y luego cancelo. En este caso también son primitivas directas, queda pi por r cuadrado x menos pi por x cubo sobre 3 entre menos r y r, con lo cual cuando evalúo queda pi r cuadrado r menos pi r cubo sobre 3 menos pi r cuadrado por menos r menos pi por menos r al cubo sobre 3, que quedan positivos todos estos términos. No, este no, pero quedan dos veces. Bueno, hacemos toda la cuenta. Fíjense que acá queda pi por r cubo menos pi por r cubo sobre 3. Aquí queda positivo pi por r cubo y aquí queda negativo sobre 3
que es pi por r cubo menos pi por r cubo sobre 3 son 2/3 de pi por r cubo, pero está dos veces, así que son 4/3 de pi por r cubo, que es la fórmula para la determinación del volumen de una esfera de radio r. Lo siguiente es hacer algunas generalizaciones al desarrollo anterior que, bueno, si uno las piensa de la misma manera que hicimos hace un rato, pueden construirse directamente sin necesidad de teorizarlo mucho, pero bueno, pensémoslo como casos generales. Primero, este hecho de que nosotros considerábamos gráficas que hacíamos rotar alrededor del eje X para generar el sólido de revolución. Bueno, vamos a considerar otro eje de rotación que también sea horizontal, en este caso, que no necesariamente sea el eje X, sea por ejemplo una recta del estilo y igual a una constante. Eso genera también un sólido de revolución, pero en este caso haciendo rotar la gráfica de la función f alrededor de ese nuevo eje de rotación. Bueno, el eje de rotación puede estar arriba o abajo, bueno, no hay mayores inconvenientes. Por ejemplo, allí está siendo rotada la gráfica de la función alrededor de una recta que es paralela al plano XY, está sobre el plano XY, pero bueno, un poco más arriba del eje X. En estos casos, la sección que nosotros nos interesa es una sección que, bueno, sus centros siguen estando sobre el eje de rotación y el radio de esas secciones, bueno, ya no es el valor de f de x, ¿no? El valor de f de x representaría el segmento vertical todo completo desde el eje x hasta arriba. Acá es solamente la diferencia entre el valor de f de x y el valor de c. Así que en esos casos los radios de las secciones serán f de x menos c, en el caso que c sea más pequeño, o al revés, podrá ser c menos f de x, o sea, pensando que c es la longitud completa desde 0 hasta arriba y a la cual le resto el valor f de x, que a los efectos de nuestros cálculos no va a importar si es c menos f de x o f de x menos c, porque nosotros consideramos eso elevado al cuadrado multiplicado por pi y multiplicado por delta x. Así que tendríamos esa nueva noción de hacer girar una gráfica alrededor de una recta horizontal del estilo y igual a c, considerando radios de la forma f de x menos c al cuadrado. Bueno, los radios no van al cuadrado, sería f de x menos c. Lo siguiente, también como generalización, será el hecho de que, bueno, en estos casos lo que nos quedan siempre son sólidos, completamente sólidos, sin hueco en el medio. Vamos a considerar el hecho de que puede haber huecos en el medio. ¿Qué significa? Que podamos tener dos funciones en forma similar a lo que hacíamos para determinar el área encerrada entre dos
entre las gráficas de dos funciones, aquí lo que tenemos son dos funciones, una es f, la de arriba, y la otra es g, y cada una de ellas representa un perfil. Una es el perfil exterior del sólido de revolución y el otro es el perfil interior del sólido de revolución. Entonces, el sólido que se genera en este caso es un sólido que tiene un hueco en el interior, que es un hueco también que tiene forma simétrica de revolución alrededor del eje de rotación, en este caso el eje X. Para determinar el volumen, en este caso el volumen del sólido de revolución, que en este caso se genera por dos gráficas rotadas y es entonces el que está comprendido entre las dos rotaciones, lo hacemos de manera aditiva o restando. Si consideramos los sólidos, el sólido completo, o sea, si consideramos el sólido completo en el que eh, calculamos el, el sólido respecto a la función perfil exterior, que es la f, obtendremos un valor y al cual le vamos a restar el volumen del sólido correspondiente al perfil interior, que sería en este caso la función g. Y eso nos determinará entonces el volumen del sólido que nos interesaba. Si es solamente una resta de volúmenes, el volumen del sólido sin el hueco menos el volumen del hueco que lo pensamos como un sólido de revolución. Planteemos algunos ejemplos de lo que mencionamos recién. Consideremos, por ejemplo, la función f de x igual a e a la x en el intervalo que va desde 0 hasta 1. La función exponencial desde 0 hasta 1. Y hagamos la propuesta de rotar alrededor de un eje horizontal que sea una recta de la forma y igual a, este valor vale 1, así que vamos a poner igual a 1/2, que nos quedaría un sólido de revolución eh, más o menos así. Es dicho dibujado en perspectiva. Entonces, lo que habíamos indicado es que este radio, que es el radio de las secciones circulares, ahora es de la forma f de x menos c al cuadrado por pi, es la integral entre 0 y 1. Esta integral representa entonces el volumen del sólido de revolución de la gráfica de la función e a la x en el intervalo 0, 1, cuando la hacemos rotar alrededor de la recta y igual a 1/2.
Bueno, no hacemos la cuenta, quedará para hacer. O si consideramos dos gráficas, por ejemplo, podemos considerar eh, la función logaritmo desde 1 hasta 8 y la función x al cuadrado, esto es igual a logaritmo de x y x al cuadrado el, el sólido de revolución que se genera al rotar las gráficas de manera que queda hueco, va a estar dado eh, si bueno, hacemos el simétrico del logaritmo, y la parábola, bueno, el dibujo es bastante esquemático. Lo que habíamos indicado es que lo que nos interesaba era el volumen del sólido que quedaba con una superficie exterior, perfil exterior dado por la parábola, y por lo tanto calculábamos el volumen completo desde 1 hasta 8 de pi por x al cuadrado. Esto nos da el volumen completo y le restábamos el volumen del hueco que corresponde al interior, o bueno, al hueco, en realidad a la, al- a la forma que tiene el hueco, que también es un volumen que se calcula con un sólido de revolución de desde 1 hasta 8 de pi por el logaritmo de x al cuadrado. Entonces, este sería eh, el volumen que habrá que calcular, pero lo pensamos entonces como habíamos planteado, como la integral desde a hasta b de pi por f de x al cuadrado menos pi por g de x al cuadrado, siendo que la función f es la que oficia de perfil exterior de del volumen o del sólido de revolución. Y G oficia de perfil interior al volumen. La función G tiene que ser menor que F, ambas tienen que ser positivos, en el intervalo que va desde A hasta B. Un último comentario.
El hecho de que el sólido sea un sólido de revolución nos permitió desarrollar este método aprovechando que las secciones del sólido eran secciones cilíndricas, eran discos chatos, y entonces podíamos calcular su volumen eh, con la fórmula del volumen de un disco. Pi por el radio al cuadrado por la altura del disco. Bueno, esto no es algo característico o propio de los sólidos de revolución, sino que lo vamos a poder desarrollar de manera genérica para otro tipo de sólidos, en realidad quizás para cualquier sólido, en el que las secciones no sean necesariamente círculos o discos. Aquí, por ejemplo, tenemos una pirámide cuadrada, que la hemos recostado para que quede el eje de la altura de la pirámide sobre el eje X y el vértice ubicado en el 0, 0. Entonces, para los distintos valores que vayan desde 0 hasta h, las secciones asociadas a ese valor de x son cuadrados. Son cuadrados que luego con un delta x respectivo se transformarán en una pequeña caja, un pequeño prisma recto, que tendrá volumen igual a el área del cuadrado por el delta x. El delta x es, en este caso, oficia de la altura de la caja que queda armada según el valor de x. Bueno, el volumen de la pirámide lo podremos calcular, entonces, este es el volumen de cada caja, de cada sección, y el volumen total, lo podremos calcular como la integral desde 0 hasta h, que es el rango en el cual varía la variable x, de esos volúmenes. Que nosotros somos capaces de encontrar una expresión para la función a de x. Pensemos, por ejemplo, que la función, si vemos la pirámide en un corte de frente, eh, aquí está h, esto es L sobre 2, de modo que esta recta es la recta que tiene pendiente L sobre 2h por x. Bueno, para cada valor de x, entonces, esta altura es L sobre 2h por x, que es la mitad del lado, de modo que el área de cada rectángulo es el doble, o sea, es L sobre h por x, el 2 se va, elevado al cuadrado. Esto representa el área de las secciones
transversales del sólido. En este caso, bueno, de la pirámide. Tendremos que calcular esta integral que bueno, es directa, x al cubo sobre 3, evaluada entre 0 y h, y aplicando la regla de Burrows queda l cuadrado, h al cubo sobre h, queda h sobre 3, y cuando evalúo en el extremo de abajo me queda 0, queda entonces la fórmula para la determinación del volumen de una pirámide de altura h, una pirámide cuadrada de altura h y lado de la base L. Este procedimiento lo hacemos y tenemos certeza de que puede funcionar porque la expresión que nos permite calcular el volumen de los prismas asociados a cada valor de x es una función continua. Así, si replicáramos el procedimiento de tomar particiones en el intervalo 0h y a través de valores arbitrarios en cada partición, la función resultante armaríamos una suma de Riemann para esta función que hemos obtenido, que es continua y por lo tanto podrá integrarse como límite de las sumas de Riemann. Entonces, esto lo vamos a poder hacer así en general, con esa suposición que el área de las secciones transversales del sólido con el que estemos trabajando sea continua. O sea, uno podrá tener un sólido en el espacio, cualquiera, de alguna forma específica, y va a plantear un eje X en el cual eh, haga variar la variable independiente desde un cierto valor hasta otro valor. Entonces, para un cierto x en ese intervalo, eh, allí habrá una figura, que no tiene por qué ser ninguna forma concreta, pero una figura cuyo área sea una función continua en el intervalo AB, y que, bueno, represente el área de la sección transversal del sólido eh, en X. Si la función es continua, entonces el volumen del sólido será la integral desde A hasta B de la integral de las áreas.